Imagina que has vivido toda tu vida junto a tu hermana, misma hermana que te detesta tanto que ella literalmente te dice que mejor te mantengas alejado. Un día, mientras tienes una conversación seria con tus padres, ellos confiesan que en realidad ustedes dos no son hermanos de sangre. Y aunque tenemos curiosidad sobre qué fue lo que pasó en realidad, tu hermana parece quizás alegre por la noticia. La semana siguiente llegas a casa y te recibe tu hermana, usando una ropa que no suele usar. Hasta podría verse más linda y femenina de lo usual. No solamente es raro que una hermana que te odia tanto te dé la bienvenida a casa, sino que se ve notablemente enojada, ya que llegas a casa más tarde de lo usual. Sí, es algo lindo verla enojada, pero la cosa se complica bastante cuando ella percibe un ligero aroma diferente en ti. Su linda e inocente expresión cambia a una en donde posiblemente no salgas vivos y cometas un error. Pues a ella le llama la atención el hecho de que posiblemente ese aroma que viene de ti sea de alguna otra chica. Bueno, este hermano agradece que ahora ella le presta más atención, pero pues llega a dar bastante miedo. Otro día, cuando iba a lavar la ropa, esta hermanita se enoja con él por intentar lavar su ropa junto a la de ella, diciendo que no quiere que su horrible olor se le pegue a la ropa. Pero curiosamente, ahora que ella sabe que no son hermanos de sangre, su actitud ha cambiado. Ahora le reclama el hecho de que lava su ropa por separado. E incluso ella niega haber dicho que le molestaba lavar su ropa junto a la de él. Pero lo que sí le molesta es que ahora él tenga en su ropa el olor de otras chicas aparte del de ella. Así que ahora insisten que deben lavar su ropa juntos, para que el olor de ella se sobrescriba sobre el de las otras respetadas mujeres de la sociedad. Otro día más y este chico recuerda cómo su hermana odiaba salir junto a él. Ella parece que no quería que los vieran juntos. Pero esta vez es diferente. Mientras este chico va a la tienda, ella insiste en que lo deje acompañarlo. Claro, esto es algo que sorprende a este chico, ya que a ella no le gustaba que los vieran juntos. Así que ella intenta salvar la situación diciendo que en realidad no le gusta que la gente piense que ella es la menor. Después de todo, ella se siente como la hermana mayor. De igual manera, ella dice que no importa y que de ahora en adelante siempre saldrán juntos. Otro día más y este chico recuerda cómo su hermana lo llamaba asqueroso por comprar una figura de anime, pero desde que se supo que no son hermanos de sangre, la actitud de ella ha cambiado a una más dulce y comprensiva. De hecho, mientras revisa la mochila de su hermano, encuentra otro juguete. Le parece tierno que su hermano siga siendo un niño, hasta le pide que juegue con ella también, pero al seguir buscando en su mochila, encuentra una foto de su hermano junto a una linda idol. Claro, esto no le gusta para nada a esta celosa hermanita. De inmediato le reclama. Después de todo, ¿para qué iría a buscar a otra mujer si ya la tiene a ella en casa? El año pasado este chico recuerda el día de San Valentín con amargura. Ese día su hermana lo ve con desprecio, diciéndole que no hay manera de que un asqueroso hermano como él pueda conseguir algún chocolate. Pero este año es diferente. Una vez que este llega a su casa, su hermana lo recibe con alegría. Inicialmente ella supone que de nuevo a él no le dieron ningún chocolate, así que dice que no le queda de otra que darle uno a ella. Pero se detiene al descubrir el dulce aroma de un chocolate viniendo de su hermano. Por supuesto, esto no le gusta para nada, así que de inmediato decide cambiar ese chocolate por el que ella tenía preparado para él. Este chico recuerda cómo su hermano lo trataba de forma denigrante al saber que él era un gamer que no hacía mucho con su vida. Pero ahora que ya sabe que no son hermanos de sangre, pues su actitud ha cambiado. Tanto que se ha puesto súper celosa al ver que él juega con alguien más en línea. De hecho, le preocupa que sea una chica. Así que de inmediato lo regaña diciéndole que no debería jugar con nadie más que no sea ella. Así que le promete que su linda hermanita será mejor para él. El último día blanco del año pasado, sí, ese día que es como lo contrario a San Valentín, ya que los chicos son los que les regalan dulces a las chicas. El caso es que su hermana se molestó mucho con él porque no le regaló algo. Claro, ella admite que tampoco le regaló algo en San Valentín, pero lo critica por ser un hombre tacaño. Pero este año, con la particularidad de que ahora saben que no son hermanos de sangre, como ella se dignó a regalarle un chocolate en San Valentín, pues este chico le devuelve esa amabilidad y le regala algo también. Claro, esta chica, aunque intenta fingir que no está emocionada, lo recibe muy contenta, tanto que no puede evitar insinuar de que eso significa que ambos están enamorados. Y aunque este chico intenta decir que no se trata de eso, pues ella está completamente encerrada en la idea de que sí es amor.
Otro día más y este chico recuerda cómo su hermana odiaba que él la llamara por teléfono, tanto que lo terminó bloqueando, pero ahora ella le pide que le dé su teléfono. Esto para que ella pueda eliminar a todos sus contactos excepto a ella misma. Después de todo, es la única a la que él necesita llamar. Una vez más, y este hermano recuerda cómo su linda hermanita se siente asqueada al verlo enfermo. Pensaba que él era un cerdo que se enfermó por comer algo que estaba en el suelo, pero ahora que él tuvo un resfriado, las cosas fueron diferentes. Su hermana voluntariamente lo busca para cuidarlo, con la excusa de que después de todo no hay nadie más en casa para cuidarlo, ya que sus padres no están. Dicho esto, significa que ella ahora lo tiene solamente para sí misma. De hecho, le parece lindo verlo tan débil. Claro, quiere que se mejore, pero admite que no le molestaría si pasa el resto de su vida dependiendo de ella. Otro día más, y este chico recuerda cómo su hermana nunca le preparaba algo de comer, tanto así que lo mandaba a comer pasto antes de que ella se rebaje a prepararle algo. Pero ahora, con la noticia de que no son hermanos realmente, ella es bastante amigable con él, siendo dulce y amable. Hasta le prepara su comida favorita y le da ánimos para tener un buen día. Pero al descubrir que él comió algo más fuera de casa, ella le invade de preguntas. Notablemente molesta al respecto y ahora queriéndolo obligar a comer la comida que ella preparó. Esto supuestamente para purificar su estómago de esa comida infiel. En sus días de hermana malvada, este chico recuerda cómo ella se burlaba cruelmente de él cuando se lastimó la pierna. Pero ahora ella luce totalmente diferente y preocupada al ver a su hermano lastimado. Ahora incluso da miedo y no permitirá que nada ni nadie le haga daño a su hermano, tanto que está dispuesta a eliminar a cualquier cosa que ponga en peligro la vida de su hermano. Pero bueno, lastimosamente hasta aquí vamos a dejar con este video, y no es porque sea un malvado, solamente que no hay más capítulos de este manga, al menos no capítulos traducidos a español. Y bueno, antes de terminar este video quiero agradecer a Alex por su generosa donación. Al mismo tiempo, quiero saludar a mis queridos miembros del canal, que son los que pagan el sueldo del señor editor. Gracias por tanto apoyo, La verdad es que sin ustedes ya habría dejado este canal, jeje. En fin, si quieres ver más videos como estos, te recomiendo uno en donde una linda chica, pues decide volverse una robot o disfrazarse de una robot, para así espiar y estar cerca de la persona que le gusta. Sí, un video un poco extraño, pero seguramente te gustará. Este video te lo dejo a la derecha de tu pantalla.